pero muy buenas noches, porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Bueno, una mesa importantísima, como todas las mesas, obviamente, un tema fundamental para la vida de los paraguayos, IPS, situación y perspectivas del IPS. Como yo siempre digo, a pesar de los pesares, la vida es bella. También digo en relación al IPS, a pesar de los pesares, salva vida y da dignidad a los adultos a través de la jubilación. Así es que realmente debemos preservar, salvar, cuidar el IPS. Mucha gente sabe de que en su vida fue realmente una de las cosas más importantes poder tener el servicio del IPS y sigue siendo para muchísima gente. Bueno, ¿quiénes comparten la mesa con nosotros? El presidente del IPS, el doctor Jorge Brites. Gracias por estar, doctor. Muy buenas noches, Mina. Un placer estar nuevamente en tu programa y en esta mesa casi familiar, ¿verdad? Porque somos todos conocidos hace muchos años, así que para mí es un verdadero placer. Gracias, igualmente. Vanessa Cubas, gerente de prestaciones económicas del IPS. ¿Está bien ustedes? Si está mal cargo, ustedes me corrigen. Gracias por estar, Vanessa. Muy buenas noches, señora Mina. Un placer estar aquí como parte del equipo liderado aquí por el doctor Jorge Brites para hablar del IPS y de la protección social. Se encuentra también con nosotros Víctor Isfrán, consejero por parte de los trabajadores, representando a los trabajadores. Gracias por estar, Víctor. Buenas noches, Mina. Muchas gracias por la invitación. El doctor Gustavo González, gerente de salud del IPS. Gracias por estar, doctor. Buenas noches, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Muchas gracias. Aníbal de los Ríos, consejero por parte del Ministerio de Salud. ¿Está bien? Sí, buenas noches, Mina. Un placer estar en tu programa. Gracias por estar todos. ¿Cuál es la situación económica y financiera? Bueno, IPS sabemos todos, obviamente, que se divide en los servicios de salud y de jubilación, ¿verdad? Hacemos nosotros, los trabajadores, una parte del aporte, la otra parte hace la patronal y luego eso se divide. Si alguien me puede hacer breve nomás, ¿cuál es el aporte en total que se hace sobre el salario que uno gana al IPS? ¿Cuánto por ciento era del salario? 16,5% el empleador, sí. 9% el trabajador y un 2,5% adicional que hace el empleador para programas del Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Salud. Ajá. En total, 25,5% del salario de cada trabajador. Interesante ese aporte. Bueno, y eso, ese 25% no va todo al IPS, ¿verdad? Porque hay un 2,5% que va a SNPP y a no sé a dónde otro lugar. Programa de paludismo. ¿A CENEPA? Sí. Ajá. Así es. Bueno, eso no va al IPS. Lo otro que sí va, otra vez ustedes dividen en jubilación. En tres cajas. En tres cajas, ¿por qué tres programas. ¿Cuáles son? El programa de salud, sí, que llaman programa de maternidad, el programa de administración y el programa de jubilación. Ah, de administración ustedes tienen aparte, claro. Así pues, es. Entiendo. Bueno, a ver, en ese sentido quiero empezar con jubilación. ¿Por qué? Vamos a tocar obviamente también salud. Porque quiero saber cómo está la situación de la caja de jubilados del IPS, ¿verdad? Porque hay que prevenir y que no pase, digamos, lo mismo que pasó con otras cajas, ¿verdad? Por eso siempre es importante a tiempo. Ustedes hablan del famoso cálculo actuarial, etcétera, etcétera, que después nos van a explicar en cristiano qué es lo que significa, ¿verdad? Pero ¿cómo está la salud, digamos, de la caja de jubilaciones? Porque yo le escuchaba en un videíto, veía y la escuchaba a Ali Merlo, ¿verdad? Que estuvo mucho tiempo en la parte de jubilaciones del IPS. Y él, yo no sé si este cuadrito es correcto, él hizo hincapié en que hay una mayor recaudación. Eso es importante que ustedes verifiquen. Eso es una buena noticia, sí, digamos, si es así, sí, ¿verdad? Pero el cuadrito que él... Primero, ¿hay mayor recaudación? Hay mayor recaudación. ¿Sí? ¿Se recauda más desde cuándo, sí, Jorge? Y hacemos haciendo un comparativo de lo que desde que asumimos la administración de agosto, ¿verdad? El promedio era de 720 mil millones, 15 a 20 mil millones, sí. Y el récord de abril estuvimos en 832 mil millones. ¿Se recauda más porque hay más aportantes o menos gestión, morosidad? Y un poco gestión, un poco también
El aumento son casi 10% el aumento que tuvimos en ¿De aportantes? un promedio, no, de recaudación. Ya sé, de pero la cantidad. por eso, ese 10% más de recaudación, ¿verdad? ¿Es porque hay más aportantes, se sumaron más trabajadores o porque empresas que están, digamos, aportando, pero están atrasados y ustedes ahora... Gestión, sobre todo gestión. Gestión porque el nivel de aportantes está más o menos estancado. Es decir, igual. todavía no estamos nosotros consiguiendo, Más eso es cantidad. un propósito también de la administración, ¿verdad? De ir captando mayor cantidad. Pero eso también va a depender un poco de lo que le ofrecemos al asegurado, ¿verdad? De ir mejorando la calidad en la atención, que eso lleva un poco de tiempo. Ahora recién nosotros estamos empezando a conseguir algunas cosas que nos propusimos ya hace 7, 8 meses atrás, ¿verdad? Están empezando a llegar los medicamentos, estamos trabajando en ese sentido, gracias acá al apoyo de los compañeros del Consejo, justamente en esta semana empezaron Porque a yo me acuerdo venir. que un presidente del IPS, pero no me acuerdo quién, entonces no quiero mentir, cuando yo le decía, ¿y por qué tan poco porcentaje bajo de aportantes en sentido de gente unida al IPS, digamos, ¿verdad? ¿Cuántos trabajadores sin? Y me dice, la verdad que no nos conviene luego que vengan tantos ahora. ¿Por qué? Y tenía razón, o sea, fue en sincericidio, pero es cierto. Si bien aumenta el aporte, ¿qué pasa? Hoy día los aportantes, los asociados, no sé cómo se dice, asegurados, claro, perdón, los asegurados del IPS usan salud, ¿verdad? Antes usaban menos, ¿verdad? Porque el seguro privado, pero hoy la economía, digamos, hace que la gente vaya al IPS a usar salud. Y me dicen, no nos conviene tanto porque no hay capacidad para atender a tanta cantidad de gente en salud. Están sobrepasados, digamos, en el terreno de la salud, ¿verdad? Entonces, medio que actúa como positivo y negativo que de repente se vengan, 100.000 nuevos asegurados, digamos, ¿verdad? No sé si va a haber la capacidad. Eso es así un poco, o sea, en el sentido de que si aumentan de golpe tanta cantidad, ustedes no van a tener la capacidad de atención. Yo creo que no, en el sentido de que la gente que entra es gente joven, que generalmente no usa mucho sobre todo, claro, el rubro de salud. Por supuesto que entra acompañado de su gente mayor, ¿verdad? Que son principalmente los padres. Claro. Pero creo que no está ahí. La relación costo-beneficio, digamos, es mejor porque obviamente hay más aporte. Hay más ingresos. Pero o el tema de los egresos hace que... Ahí hay muchas cosas, Mina. Nosotros hicimos un cálculo. Actualmente el 80% de nuestros asegurados están aportando por el salario mínimo. ¿Verdad? Y eso realmente es insuficiente para el Fondo de Salud, ¿verdad? Con todas las prestaciones que tiene que dar la institución, ¿verdad? Sí. Por el monto que queda para salud es insuficiente. ¿Por qué? Por eso que es que nosotros queremos ampliar el tiempo del cálculo jubilatorio para que la gente realmente sea sincera y aporte por el salario real. De plata, claro. Porque a partir de 3.800.000, 4 millones de guaraníes es más o menos donde se compensa el Fondo de Salud, ¿verdad? Y bueno, y eso es lo que a eso estamos abocados en este momento. Bueno, Haya Merlo destaca que hay mayor recaudación, entonces dice, ahora se está medio redondeado creo que era, 115 millones de dólares al mes, ¿verdad? De los cuales el 54.3 se va a jubilaciones, lo que significa 62.793.000 dólares. Y los egresos, decía él, por jubilación, los pagos a los jubilados, es 51 millones. Esto significa que sobra, digamos, 11 millones de dólares al mes, o hay, en síntesis, un superávit actualmente, ¿verdad? Entonces dice, a ver, ¿por qué entonces si no hay déficit, tan preocupados están en hacer todas estas modificaciones? ¿O es que en realidad lo que pretenden es cambiar el sistema, digamos, y cambiarlo a la famosa capitalización individual? Después vamos a la capitalización individual o no, pero vamos a esto, digamos. Esto es así, o sea, hoy día no es deficitaria la caja en relación a lo que se va a jubilación y lo que egresa, digamos, pagando a los jubilados.
Sí, es deficitaria, señora Mina. Y eso es muy importante aclarar. Muchas gracias por la pregunta. Los desafíos institucionales que tiene el IPS hoy es, como bien dijo el presidente, ampliar la cobertura. ¿Cuál es la cobertura real hoy? Nosotros le cubrimos al 56% de la población objetivo. ¿Qué quiere decir eso? El IPS, de cada 100 trabajadores que tiene que estar asegurado, hoy le asegura a 56. De cada 100, 56% está asegurado. Ah, pero mucho entonces. Sí, señora Mina. Tenemos casi 900.000 activos y deberíamos de llegar a poco más de 1.600.000 activos. Estamos cerca de 900.000. 56 de cada 100 que tiene que estar en IPS están dentro del IPS. Mira, vos no Entonces, sabías. tenemos que trabajar en ampliar la cobertura. Tenemos un poco más del 50% cubierto, pero todos los trabajadores por ley tienen que estar protegidos. En cuanto a la cobertura, tenemos que trabajar en la sostenibilidad actuarial. ¿Qué quiere decir eso? Alejar lo máximo posible el agotamiento, el uso y el agotamiento de la reserva. ¿Cuánto es hoy la reserva del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones? 2.460 millones de dólares. Nosotros tenemos que seguir ahorrando. ¿Cómo se juntaron? ¿Cómo se acumuló ese monto? Mediante el superávit que había. Ingresaban a aporte obrero patronal un monto, se pagaban todas las jubilaciones y pensiones, porque es lo único en que se gasta el Fondo de Jubilaciones y Pensiones, solamente para pagar jubilaciones y pensiones. Ingresaban a aporte obrero patronal, se pagaban todas las obligaciones, sobraba, había un superávit y se ahorraba. A lo largo de décadas fue así. Sí. Entonces nosotros, desde el año 2020, ya no estamos ahorrando en esa misma proporción. ¿Por qué? Porque desde el año 2020 lo que ingresa en aporte obrero patronal no alcanza para pagar las jubilaciones y pensiones. ¿Cómo se completa esa diferencia? Usando la renta de la reserva. ¿Qué es la renta de la reserva en términos sencillos? Los intereses que genera esa reserva, sobre todo la que está en dinero, porque también tenemos una pequeña parte en inmuebles y otros bienes, ¿verdad? No sé. Se usa la renta de las reservas. ¿Cuánto por ciento se usa de la renta de las reservas en el año 2023? Estamos usando del año 2020 y ha evolucionado y se ha incrementado. En el año 2023, que se cerró ahora en diciembre, hemos usado el 28% de la renta de las reservas. Este año, señora ¿Y de dónde Mina, sacó estos 11 millones de superávit? le explico. Este año ya hemos usado el 30% de la renta de las reservas. Este año, en el primer cuatrimestre, o sea, 28% todo el año pasado, ahora en 4 meses hemos usado ya el 30%. ¿De dónde sale esa diferencia? Es importante tener en cuenta que de todo lo que ingresa al IPS, que estamos hablando de la recaudación récord de 832.000 millones en abril, no todo se distribuye a los 3 fondos. ¿Por qué? Porque todos pagamos para salud, pero no todos pagamos para jubilaciones. Además, a esos 832.000 millones tenemos que restarle el 2.5 que va a CENEPA y SNPP. Se saca. Más lo de administración, que no sabía yo también. Sí, así es. Por año estamos hablando de más o menos 80 millones de dólares. De todo lo que ingresa, se saca, se resta el 2,5. Además, todas las instituciones públicas no aportan para el SNPP. Itaipú, ANDE, IPS mismo, nosotros no aportamos para ese 2,5 para el SNPP. Entonces, ese ingreso bruto que hay, no todo se distribuye en los 3 fondos. Tampoco pagan para jubilaciones, por ejemplo, el Ministerio Público no aporta para jubilaciones. Entonces, tenemos algunos regímenes que solo aportan para salud. Entonces, es equivocado tomar el ingreso total y distribuir en el 54,5%. Eso me extraña al señor Arley, porque él estuvo 7 años ocupando cargos gerenciales y de asesor de presidencia. Y él sabe perfectamente cómo se distribuye. Yo creo que hay ahí, además de un error, alguna otra intención de confundir, ¿verdad? Eso no es así. En números reales, de los 832.000 millones de guaraníes de ingreso que tuvimos, en abril
más o menos 366.000 Fue al fondo de jubilaciones. Y sin embargo, se el paga. gasto en ese mes fue 377.000 millones. O sea que no hubo ningún Hay superávit. más o menos $1 millón de diferencia. En abril en particular la diferencia fue menor. ¿Por qué? Porque tuvimos más ingresos. Pero siempre estamos manteniendo esa diferencia de ingresos. Y esa diferencia, ¿sí? Hablando en dólares porque son números más pequeños, ingresan más o menos 49 millones de dólares, que es lo que va realmente al fondo de jubilaciones, pero se gasta por mes 51 millones de dólares. ¿Y por qué pasó esto? O sea, ¿desde cuándo? ¿Por qué pasó esto? Ah. En el año 2020 se venía, digamos, habiendo un superávit. Sí. El último informe actuarial que se hizo decía que esta crisis de desequilibrio, de que los ingresos ya no Sí. alcancen, se tenía que dar en el 2038. 38, claro, me acuerdo. ¿Por qué se adelantó al 2020? 18 años se adelantó. Se adelantó 18 años, por una serie de factores. Ajá. Primero, algunos exógenos, o sea, externos y otros internos. Los exógenos, ¿cuáles fueron? La inflación, la pandemia. La pandemia, ¿qué efecto Sí. tuvo en el IPS? ¿Qué? Se cerraron las empresas, se suspendieron los contratos de trabajo y los ingresos se desplomaron. Sin embargo, nosotros internamente gastamos más. Se tomaron decisiones en el Consejo que implicaron pagar más y gastar más Pero del fondo jubilatorio. del fondo jubilatorio. ¿Por qué? Por ¿Por qué? ejemplo, Ah. el haber mínimo jubilatorio en el año 2020 se elevó del piso que establece la ley, que es 33% del salario mínimo. El Consejo, por resolución de Consejo, modificó la ley y dijo, vamos a pagar 50% del salario mínimo. Y en el año 2021, en el auge de la pandemia, con una inflación que estaba entre 5% y 8%, dicen 50% del salario mínimo no es suficiente, vamos a alzar al 75% del salario mínimo. Eso es un incremento en el gasto. ¿De cuánto estamos hablando en solamente haber mínimo jubilatorio de incremento? Más o menos 27 millones de dólares por año. ¿Por qué? Porque 20.600 personas al cierre de abril estaban cobrando el haber mínimo jubilatorio. 20.600 personas significan más de 15.000 millones de guaraníes de gasto mensual. Son más o menos 2 millones de dólares. Y había otro elemento más aparte de este incremento, Sí. digamos, que está fuera de la ley de todas maneras. este Está incremento, fuera de la ¿verdad? ley, no tiene fuente de financiación, Claro. la ley no le autorizaba Había, y elevaron. le hice una entrevista a otro de los consejeros, ¿verdad? Y me había dicho que también en pandemia se usaron los fondos jubilatorios, una parte obviamente, los fondos jubilatorios para salud, a través de un fideicomiso o algo así. ¿Puede ser esto? Primero aclarar, sí, se hizo una denuncia sobre eso ya en esta administración por Sí. instrucción del Consejo. Se presentó eso, una denuncia al Ministerio Público y en ese contexto aclarar, por ley está prohibido Tocar los fondos. pasar recursos de un fondo al A otro. otro. Es decir, es ilegal usar Sí. fondos. Es como malversación de fondos. Es una malversación de fondos. Entonces, eso está prohibido. ¿Y se hizo? Se hizo. ¿Cuánto se hizo, más o menos? Y yo en este o momento no tengo el dato, pero Es mucha estamos plata. hablando de mucho dinero. Pero espera, y se usó, eso se pasó a salud y se quedó ahí en salud, o sea, nunca volvió. Se constituyó un fideicomiso que estaba, digamos, de alguna manera sencilla, respaldada por el Fondo de Jubilaciones. Eso está siendo estudiado en el ámbito de una denuncia ante el Ministerio Público y esperamos que Entonces, el por Ministerio eso, o sea, se Público- tocaron las reservas. Así entonces. es, se tocaron los recursos del Fondo de Jubilaciones. Claro, recursos del Fondo de Jubilaciones. Toda esta serie de gastos que se tomaron en el seno del Consejo de Administración, que por cierto, el haber mínimo jubilatorio, los señores miembros del Consejo han revocado el 7 de mayo y se han presentado todos los antecedentes al Ministerio Público para que se evalúe Y la cuando se conducta. revoca esto del 40 y del 50 y pico y el 70 y 75, algo, ¿verdad? Los jubilados que estaban cobrando el 70 y pico, ¿no se les sacó o no? No, señora, mira. Es a partir la de- resolución dice Sí. que todos los que vienen percibiendo, los 20.600 van a seguir percibiendo El mismo salario. mismo importe por un tema legal de derechos subjetivos adquiridos, Claro. pero las nuevas altas decidió el Consejo que se pague en base a la ley. Nosotros por carta orgánica Y en base a la tenemos ley que es. 33% del salario mínimo. Estamos hablando más o menos de 900.000 guaraníes. Pero 33% del salario mínimo que, a ver, una persona
que tiene 65 años, ¿verdad? Y aportó los últimos 3 años, porque ahora se calcula todavía por eso, ¿verdad? El salario mínimo. ¿Por qué va a cobrar el 33% nomás y no el salario mínimo? En algunos casos, porque dejó de aportar hace muchos años. Vamos a suponer una persona que aportó y dejó de aportar hace 8 años atrás. ¿Cuándo? Entonces, cuando el cálculo, por ejemplo, se jubiló con el 60%. Así es. Y eso, exactamente. Claro, entonces era... inferior al inferior al 900.000. por eso. Inferior a los Porque no 900.000. se jubiló con el pleno, por eso. Exacto, Ah. exacto. Pero además, con esas dos resoluciones también se modificó y se alteró nuestra Carta Orgánica. ¿Por qué? Por ejemplo, el salario mínimo legal de un trabajador de establecimiento ganadero es un salario mínimo inferior al salario mínimo legal vigente. Está cerca de los 2 millones de guaraníes. Sin embargo, el salario mínimo legal es 2.600.000. Un trabajador de establecimiento ganadero paga por el salario mínimo de su tipo de trabajo, venía a jubilarse, por supuesto le iba a dar una proporción inferior a los 2.680.000, y sin embargo, por aplicación de estas resoluciones de consejo, nosotros teníamos que pagarle más de el lo que aportó. 75, Claro. mucho más de lo que él financió y Su aportó. jubilación. Entonces es muy importante para proteger también el sistema la revocación de esto, no solamente por un tema financiero, sino también legal. Bueno, tengo que ir a una ultra archibrevísima pausa y después vamos a preguntar, bueno, ¿qué es lo que se pretende modificar con este proyecto de ley? ¿A quién beneficia, a quién perjudica, etcétera, etcétera? ¿Y dónde está esta ley? ¿Ya se presentó? ¿No? ¿Quién va a presentar? La aprobó el Consejo, pero el Ministerio de Economía es quien va a presentar, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ustedes pretenden con esta nueva ley, esta reforma que se va a presentar? ¿Quién me va a hablar de las reformas? Víctor, a ver, el Consejo elaboró esta reforma, ¿en qué plano? A ver, ¿es en el ámbito jubilatorio esencialmente? Sí, esencialmente el IPS tiene una comisión de reformas legales, Sí. que es una comisión conformada por los principales ejecutivos de la institución, y la doctora Vanessa justamente es una de las responsables, y ellos hicieron un estudio sobre diversas cuestiones que hacen a la reforma de la Carta Legal, la situación financiera, el déficit, y en base a eso presentaron propuestas al Consejo de Administración para buscar justamente dos objetivos. Uno, empezar a recuperar el equilibrio financiero del fondo de pensiones, y por otro lado también buscar la oxigenación del fondo de salud, que es el tema central. Y en ese aspecto, uno de los temas... Claro, porque si bien se toca el tema jubilatorio, esto conlleva también a ciertos beneficios para la salud. Después van a explicar por qué, ¿verdad? Exactamente. Bueno, en ese sentido... ¿Cuáles son las reformas que plantean? El 2,5% que se estuvo hablando aquí, ¿verdad? Que es el fondo que va a CENEPA y a SNPP, recuperar eso para el IPS y darle justamente por 5 años como mínimo al fondo de salud, como una forma de... Solo a salud. Solo a salud, para oxigenar. ¿Y quién, digo porque eso se va a plantear, y quién le financia a CENEPA y al SNPP, digamos? Porque esto obviamente pasa por el gobierno, me imagino que va a ser con el aval del gobierno, si bien IPS... Claro. Y evidentemente al utilizar nosotros esos fondos quedan desprotegidos, digamos, los presupuestos de esas dos instituciones. Pero el gobierno central acogió esa propuesta del Instituto de Previsión Social y se comprometió a poner los fondos necesarios para... Bueno, entonces 2,5 con esta reforma va a salud del IPS, ¿verdad? Exacto. Bueno, ¿cuál es otra? Otra cuestión es que el IPS tiene aproximadamente 700 inmuebles que están en este momento titulados a nombre de la institución, y hay otra proporción muy importante, aproximadamente 500 propiedades que no tienen título, que son del IPS pero que no están tituladas, y evidentemente como estamos en una situación de control y austeridad de fondos, empezar a titular eso va a ser un costo muy importante. Y tenemos que hacer georreferenciados, tasaciones y compañía. Entonces está planteando también en la ley que la Escribanía Mayor del Gobierno se haga cargo de la titulación de esas propiedades.
Y Y la posibilidad de venderlas. claro, de acuerdo ¿Eso a en esta ley o en la superintendencia? esa es la nueva ley de superintendencia que autoriza, porque la Carta Orgánica del IPS prohibía la enajenación de inmuebles. Entonces ahora tenemos la oportunidad de hacer una Reforma. depuración, digamos, de nuestros inmuebles. Algunos que no producen renta, evidentemente van a tener que ser sujetas de Eso figura en esta subasta. reforma, en esta que ustedes van a plantear. No, ¿o no, 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 Ya no. está. Eso No, es la eso es ley, por la la ley de superintendencia. superintendencia que nos en la permite. superintendencia ya permite. Exacto. Yo te digo esta de ahora. Y esta, Entonces, 2,5 es esta de ahora. Claro. Después del 3 a 10 años Del es 3 a esta de 10 ahora. años también ¿Qué de es eso ahora. de 3 a 10 años? ¿Quién me explica? Y bueno, hoy día el promedio para las jubilaciones se calcula en base a los 36 últimos meses de aporte, ¿verdad? Sí. Y lo que se plantea es ir a los 10 últimos años, ¿verdad? ¿Por qué? Fundamentalmente porque, como estuvo diciendo la doctora, se encontró que el 80% de nuestros aportantes aparentemente estarían promediando, exacto, sobre el mínimo. Sin embargo, vimos sus jubilaciones la mayoría de ellos tienen una jubilación superior, el doble prácticamente, 2 salarios mínimos como mínimo. Entonces, ahí hay un desfasaje y un costo demasiado importante para el fondo de pensiones. Entonces, podría ser que hay una gran cantidad de personas que están aportando al IPS que tienen mejoras salariales en esos últimos años, pero también hay una presunción de que algunos estarían abusando en esos tiempos para incrementar sus aportes. Entonces, se hace un promedio de 10 años como una forma de tener un tiempo ya mucho más importante para evitar ese tipo de fraude. ¿Y la otra reforma cuál es? Esa es toda. Esos son los principales. Esto de 3 a 10 años, que obviamente nadie va a estar en desacuerdo, excepto los del SNPP y CENEPA. ¿Es el otro? CENEPA. Sí, CENEPA, pero de todas maneras si el gobierno dice que se va a hacer cargo, está todo bien. Pero, obviamente lo de 3 a 10 años, eso es lo que sí, digamos, hace ruido para aquellos que están en proceso de jubilación dentro de 2, 3, 7, 5 años, ¿verdad? Porque se supone que los últimos 3 años uno gana más que lo que ganaba hace 10 años. Entonces, en el promedio, obviamente va a salir perdiendo en relación a que su salario, con el salario con el que se va a jubilar, va a ser menor que cuando se calcula los 3 últimos años. Independientemente a que la gente haya... vamos a suponer que haya realmente aportado legalmente todo lo que fue, igual le va a perjudicar, ¿verdad? Entonces, a ver, obviamente, ¿por qué no, digamos? Porque después me estuvieron explicando, y sería importante que le explican a la gente, no solo a mí, ¿verdad? Que esos 10 años no es... Si vos hace 10 años ganabas 1 millón de guaraníes, porque ese era el salario mínimo, vamos a suponer, no me acuerdo cuánto era hace 10 años, no es que se va a calcular sobre esos 1 millón, sino que se va a llevar ese monto a lo que es el salario mínimo actual, o sea que se va a calcular sobre 2.600.000 esos primeros, lo de hace 10 años, ¿verdad? Pero igual te da un salario menor. Pero yo sé, la ventaja es que la gente va a aportar sobre lo que tiene que aportar. Entonces va a ingresar más cantidad de plata para el IPS, ¿verdad? Esa es la ventaja. Claro, una de las condicionantes es que el valor de su salario de hace 10 años se va a retrotraer a valores actuales. Sí. O sea que no va a tener una pérdida, digamos, por el tiempo, sino eso va a tener una fórmula de ajuste que le va a traer a valores actuales. O sea, una persona que, por poner un ejemplo, que cobraba el mínimo hace 10 años y sigue cobrando el mínimo, hoy se va a jubilar por el mínimo de hoy. O sea, 2.680.000. Claro, sería. pero una persona. Eso sí. Pero siempre ganó salario mínimo. Sí, una persona que antes ganaba el salario mínimo, hoy ya gana el doble del mínimo, ¿verdad? Pero hay situaciones contradictorias con respecto a eso, Mina. Vos sabés que hay personas que... Sí, ya se me va a decir que hay gente que gana menos ahora y antes ganaba más. Sí, también. Pero son los menos, digamos. Si no, ustedes no les calentaría hacer esto, porque no nos vamos a joder. O sea, ustedes quieren también que la gente, aparte de que aporte sobre lo que tiene que aportar y que no se hagan esas trampitas, también quieren que se jubile, que los costos, que la jubilación sea un salario menor. O sea, esa es la verdad. Bueno, No es que quieren porque son malos, sino que digo porque eso va a significar que obviamente se pague menos, ¿verdad?
Sí. salarios en jubilación. Vos sabés que estuvimos conversando con la gente del Ministerio de Economía. Ellos creen, sin embargo, de que hasta sería mayor de acuerdo a la fórmula que ellos están analizando, hasta sería mayor. Yo creo que va a ser equiparado y la pérdida va a ser muy pequeña si es que existe realmente. Yo no sabía por que el- ustedes iban a equiparar, eso no sabía, Sí, la verdad. sí. Yo pensé que era el promedio de los 10 últimos años y hace 10 años No, era en de el- 300.000. en ese caso sí se tendría. Sí se tendría, digamos, una baja considerable, ¿verdad? Claro. 10 Hay- años es mucho. Hay una realidad mundial, Mina. La Unión Europea tiene como promedio el 51,5% de tasa de retorno. Paraguay tiene 100%. Uruguay, que es un país modelo. ¿Qué quiere decir eso por la gente? Eso no entiende técnicamente. Que acá nos jubilamos con el 100% del salario. Exacto. Siempre y cuando haya cumplido, obviamente, tantos años de aporte y tantos años de Claro, edad. claro. En otros países, aunque tengas la edad, todos los años de aporte, Sí. no te jubilás con el total de tu No. salario nunca. No, 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 es no, no. menos. No En- con el en- 100%. No con el 100%. No No con con el el 100%. Ah, no sabía eso yo, que en otros el países. promedio de Europa es 51,5 Ah, y de mira, Uruguay, o que es sea que un estamos ejemplo, muy adelantados en eso. un ejemplo en Sudamérica, tiene el 55% en ¿Quién promedio. se asemeja a nosotros en términos de mayor cantidad? Muy pocos Nadie, países, nadie. muy pocos países. ¿Saben por qué eso es importante poner como ejemplo? Primero que en ese sentido, yo siempre digo el IPS, la verdad que muchas veces nos quejamos, puteamos, etcétera, que tenemos que quejarnos cuando hay alguna irregularidad. Pero de verdad, en relación a los beneficios, yo creo que ni en salud, ni en jubilación, ahora que ustedes me dicen esto del No hay porcentaje. comparación. No hay comparación mundial, Correcto. mundo mundial, como se dice, ¿verdad? Porque en salud no hay seguro luego privado ni qué decir, ¿verdad? No existe. Pero que vos aportes y que toda tu familia, ¿verdad? Sin que aporten ellos, solamente con tu aporte, entra tu mamá, tu papá, tu gato, tu perro, tu loro, o sea, todos casi entran, ¿verdad? Y casi con los mismos beneficios que el titular. Yo no sé si ahora esto cambió, ¿verdad? Pero digo, hay muchos beneficios, Hay ¿verdad? muchos beneficios. Y eso, ¿qué pasa? Muchas veces en el tiempo no es sostenible, ¿verdad? Así es. Aunque es sensacional, digamos, que sea así, ¿verdad? Claro, Pero lo no que es decía el sostenible. presidente, ¿verdad? Si el promedio de ingresos estuviera sobre los 4 millones, se estaría acercando al promedio mínimo necesario para cubrir los gastos de salud. Pero siendo el promedio principal el salario mínimo, tenemos un déficit importante en salud, Claro. que es muy difícil de cubrir, ¿verdad? Así nomás, ¿verdad? Bueno, entonces, según ustedes, según mi cálculo, pero obviamente ustedes son acá los especialistas, que va a bajar el salario del que se va a jubilar dentro de 10 años. O sea, porque ustedes, pues, tengo entendido, a ver, también me explican esto, que no es que del día a la noche, porque estábamos discutiendo con María Teresa López que la ley no puede ser retroactiva, que en todo caso para los que empiecen a aportar ahora, Sí. entonces esa va a ser la regla. Pero ustedes me dijeron, los consejeros con los que hablé, algunos, que no, que va a ser desde ahora, pero va a ser progresivo, en el sentido de que primero 37 meses, 38 meses, hasta llegar a los 10 años, que no sé cuántos meses son, ¿verdad? A ver, explíquenos un poco de Sí, eso. si me permite, señora Mina. Sí, por favor. Primero poner en contexto, estas reformas que se han planteado por el Consejo de Administración, se ha aprobado, no son una ocurrencia, son el producto de una situación que hemos heredado. El déficit en el Fondo de Jubilaciones y Pensiones es real. El año pasado usamos el 28% de la renta de la reserva y si seguimos calculando las jubilaciones de la misma manera, gastando de la misma manera, en pocos años la renta ya no nos va a alcanzar y vamos a empezar a usar la reserva. Eso es como generación defraudar el sistema. Nosotros tenemos ese ahorro porque nuestros padres, nuestros abuelos ahorraron suficiente y hoy nosotros no estamos ahorrando lo suficiente. Entonces, tenemos que hacer los cambios. Tenemos que velar por los derechos de los 80.000 jubilados que tenemos, pero también esta administración tiene la obligación de proteger los derechos en expectativa de los casi 900.000 trabajadores que están aportando hoy. Entonces, tenemos que regularizar algunos gastos, solamente de ese paquete de medidas que se tiene que tomar para recuperar ese equilibrio financiero. Una fue la revocación del haber mínimo jubilatorio. ¿Cuánto ahorro significa eso? Casi 4 millones de dólares por año y son prácticamente 35 millones de dólares en 5 años. ¿Por qué la proporción es mayor? Porque los gastos crecen, tenemos más jubilados, se ajusta jubilación. Entonces,
Tomar esa medida del 7 de mayo genera un ahorro casi de 40 millones de dólares en 5 años. Y esto le va a afectar a todo aquel que se jubile a partir de la aprobación de esta ley. Haber mínimo jubilatorio Sí, es eso, el un haber tema mínimo, que sí. solamente resolución de consejo ya está vigente. Ya está vigente. Las nuevas altas, los nuevos jubilados después del 7 de mayo ya tienen el 33% del salario mínimo como siempre tuvo que ser, aplicando la ley. Segundo paquete de medidas son las reformas legales. Sí. Ahí quiero aclarar, primero, ninguna de las reformas legales, 3 de las que ya mencionó el consejero Infram, a esas se suma, son 6 en total. 6, ¿cuáles son las otras? Base de referencia o periodo de referencia de pasar de 3 años a 10 años. Sí. 2,5 es el aporte patronal adicional que hoy está yendo a órganos que dependen de la administración central, tienen su propio presupuesto que reciben dinero del Tesoro de fuente 10, pero además reciben fuente 30, que es un recurso adicional que nosotros le transferimos. El Estado central eventualmente se va a hacer cargo de esa parte que le va a faltar, pero ellos sí tienen su presupuesto en el presupuesto general de la Nación. Entonces, tercera medida. ¿La cuarta? Segunda, 2,5. Tercero es una escribanía mayor de gobierno. Cuarto es una redistribución interna de los recursos. Se va a pasar 1% que va al fondo de administración, que es 6,5, a reforzar el fondo de enfermedad y maternidad, que es 39. Entonces, quedarían 5,5 para hacer 40% de los ingresos en el fondo de enfermedad. Es una reestructuración administrativa interna. Luego tenemos la imprescriptibilidad de los aportes obrero-patronales. Son cristianos. Eso significa, nosotros planteamos demandas para cobrar deudas de aporte obrero-patronal. Por ejemplo, una empresa se atrasa 7 años en el pago de su aporte. Entonces se elabora un certificado de deuda y se certifica esos 7 años. Cuando presentamos en el Poder Judicial, perdemos la demanda por 2 años. ¿Por qué? Porque los abogados plantean la prescripción más allá de los 5 años, como si fuera un tributo ordinario. Las contribuciones a la seguridad social son contribuciones especiales. Entonces son imprescriptibles. No tienen que prescribir, pero además de un tema legal que tiene que estar aprobado por una ley, por eso se plantea, también hay un tema social por detrás. ¿Por qué? Porque si nosotros admitimos la prescripción de esos 2 años, le beneficiamos al empleador, pero el trabajador no se va a poder jubilar porque le va a faltar esos 2 años de aporte. Entonces ahí hay un problema de justicia, ¿verdad? Entonces la imprescriptibilidad de los aportes obrero-patronales y me está faltando uno, artículo 17. La atención el ingreso como producto de atención a no asegurados, que es una propuesta presentada por el consejero de los ¿Cómo Ríos. es eso que no entiendo? Hay un artículo, Mina, en el IPS, el artículo 17 de la Carta Orgánica, que faculta al IPS a cobrar a la atención de urgencia de los no asegurados. Ejemplo, llega cualquiera de nosotros a la urgencia del IPS con un infarto de miocardio por el derecho a la vida, nosotros tenemos la obligación de atenderle a ese asegurado, a ese no asegurado. Pasa que en la vida real ese asegurado no solamente se queda paso de atención de ese día, sino que en promedio queda 8 a 10 días internado en el IPS. Porque el sistema de salud no puede absorberle a ese no asegurado y darle una cama fuera del IPS. Y nosotros ningún beneficio económico no tenemos de ese paciente. Y hay un porcentaje del 35 al 40% que no solamente queda una hospitalización común, sino que pasa a terapia intensiva. Ahí el costo de un paciente común que va a una cama común es de 1.800.000 guaraníes por día. ¿Y qué pretende con esta ley? ¿Que pase? Nos permita a nosotros cobrarle al Estado ese dinero, dinero que generó ese paciente. En la actualidad el IPS no percibe esos gastos. Hablando de cobrarle al Estado, ese 1% que el Estado tiene que... 1,5. Eso, hay todavía una deuda de 500 millones por ahí, ¿verdad? 40. 600, casi 600 pero 600 millones de dólares. ¿Ese 1% es por mes o por mes? Por mes. Por mes. Bimensual. ¿Y por qué se genera, Mina? La Caja de Seguro Social del IPS tiene el diseño de financiamiento tripartito. ¿Qué quiere decir? Tiene que aportar el empleador, el trabajador y el Estado. Desde el año 1943 a hoy, el Estado nunca puso su parte
¿Cuánto es su parte? 1,5% de la planilla de todos los De la pagos recaudación realizados. total. Ajá. Y esa es una deuda. discusión también pero que tenemos. Pero por ahora, digamos, por lo menos el Estado, ¿por qué no empieza a poner ahora y después se discute la deuda? Que por lo menos ponga ahora y que nos siga endeudando, no sé, y debiéndonos, digamos. Esa es una gestión que se está realizando. ¿sí? Se está realizando en este momento, Está no discutiendo. solamente eso, sino varias otras. Entonces, ¿pero qué dice el Estado? O sea, el gobierno, porque el gobierno es el que administra el Estado, ¿verdad? A ver, ¿qué dicen? ¿Por qué no nos dan? Tampoco queremos ser muy agresivos No, por la situación. No, digo yo en el sentido de que sabemos de la situación en el momento financiera. Del Estado. Entonces, nosotros estamos negociando primero la gran deuda, inclusive propusimos los bonos perpetuos, ¿verdad? De tal forma a poder cobrar por lo menos intereses de esa deuda. Ah, correcto. ¿Verdad? Y en todo por lo caso tal menos. vez inclusive poder negociar afuera Sí. ese bonos. monto, ¿verdad? Sí, Y otra en la que estamos negociando y hablando también con la gente de economía es que a partir de ahora empiecen a pagar el 1,5%. 1,5%, perdón. Señora estamos- Min, Sí. antes de ir a una pausa eventualmente, Ella maneja todo. Ya el programa Porque estoy televisivo. viendo la Exacto. Ya sabe Estoy viendo cómo la es el señal. sistema. Yo quisiera aclarar, quiero que quede muy claro para los que están viendo el programa. Primero que estas propuestas no son una idea ni de los consejeros actuales ni del Comité de Reformas Legales. Son recomendaciones que desde hace décadas están dando los actuarios, que de manera reiterativa nos han dado más de 20 recomendaciones. ¿Qué es un informe actuarial? Un informe actuarial es como cuando usted va al médico. Se va al médico hoy y le dice, hacete análisis de sangre, orina y tráeme los resultados. Uno trae los resultados y dice, tenés tu ácido úrico alto, tenés que bajar el consumo de carne, tenés que comer menos sal y hacer ejercicio. Si uno cumple esas recomendaciones, entonces recupera su salud. Y si no cumple las recomendaciones, la salud empeora. Todas esas recomendaciones de ese médico, que es el informe actuarial, no se han cumplido a lo largo de décadas. Este es el Consejo de Administración que tuvo la responsabilidad de tomar estas medidas, asumir también Pero obligado Vanessa, no por la solamente situación. no se cumplieron, sino que también se cometieron absolutos excesos, Exactamente, digamos, porque así es. este tema de usar los fondos jubilatorios en época de pandemia y mandar al fondo de salud, digamos, ¿verdad? Que es absolutamente prohibido, eso hizo también mella en los fondos de salud, más ese 33 al Elevar 70, los gastos, ¿verdad? elevar los egresos. Y otra cosita que quiero decir antes de terminar es el cambio de 3 a 10 años. Tenemos que mirar el bosque, no el árbol. ¿Cuál es el bosque? Nuestro sistema de financiamiento. Si nosotros vamos a hacer prevalecer el interés de algunos aportantes que eventualmente subdeclaran y elevan artificialmente su aporte y se jubilan con un porcentaje mayor, que es la mayor parte de nuestros aportantes hoy. Entonces desfinanciamos el sistema. ¿Por qué estamos en la situación en la que nos encontramos? Por culpa de esa situación. ¿Qué es lo que se plantea con este proyecto de ley? Primero, uniformar nuestro régimen. Nosotros ya tenemos algunos regímenes que le jubilamos con 10 años. Los trabajadores independientes, continuidad en el beneficio, los microempresarios, a ellos les jubilamos considerando 10 años. Tenemos que uniformar. Segundo, reflejar el esfuerzo contributivo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que jubilarle a las personas de acuerdo al esfuerzo que hicieron a lo largo de la vida laboral activa, no solamente en los últimos años, porque de lo contrario el sistema no se va a sostener. Está diseñado para calcularse de acuerdo al aporte de la mayor cantidad de tiempo posible. Y para eso vamos a traer a valor presente esos salarios de los 10 años. Bueno, yo el día que ustedes me digan exactamente, que hagamos un ejemplo, ¿verdad? Sí. De una persona, a ver con cuánto se va a jubilar si fuera los últimos 3. Y calculando los 10, ahí yo voy a ver, porque yo sostengo, pero como no soy economista ni nada, de que van a salir perdiendo los jubilados y se van a jubilar con un menor salario. Comprendo lo del cálculo actuarial, que de todas maneras a veces es así, en otros países inclusive se jubilan con menos, todo, pero que no nos jodamos. O sea, yo creo que se van a jubilar con menos Para el salario, lunes va a ¿verdad? tener mina. Sí. Yo creo que se van a jubilar con menos, ¿verdad?
Y diciendo en parte contigo en el sentido siguiente, claro que hay que hacer un montón de reformas para sanear y todo esto, ¿verdad? Pero también se ha dilapidado el IPS y también ese es otro de los motivos por el cual hoy el IPS no es saludable financieramente. Porque yo me acuerdo que he hablado con gente que también hacía cálculos actuariales y todo esto y decía que nuestro sistema era bastante sano. Ya ves que 18 años retrocedimos, ¿verdad? Es por acciones de ciertas personas que hicieron pelota parte de eso. Yo no te digo que a lo largo luego teníamos que hacer la corrección porque igual íbamos Presentamos más de 10 denuncias, señor presidente. Bueno, entonces no es por el que se calcula en 3 o 10. Hay que sanear, hay que exigir que se... Pero no es por eso solamente. De verdad creo que ahí no es. A lo mejor hay un punto intermedio. Uno de estos que yo acabo de enterarme, que ustedes van a traer el salario ese a la actualidad. Eso puede ser que ahí ya tenga que corregirme yo misma de lo que digo, ¿verdad? Y otra cuestión es que a lo mejor se pueden disminuir los años, que no sean 3, porque tampoco sean 10, ¿verdad? Claro. Pero son cuestiones que son discutibles porque quiero entender más para poder tener posición. En principio no me gusta esto de 3 a 10, ¿verdad? Pero si ustedes demuestran que no va a ser tan excesiva la pérdida y sin embargo va a ser muy grande el beneficio para la salud porque van a aportar más cantidad de gente, más plata, uno puede llegar a compensar, digamos, ¿verdad? Podemos traer, una vez que se determine el factor de ajuste que está trabajando un equipo del IPS, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio del Trabajo, Banco Central. Una vez que los técnicos determinen cuál va a ser la fórmula, exactamente, nos comprometemos a traer simulaciones y casos reales de cómo se va a jubilar. Excelente. Tengo que dar una breve pausa y después quiero entrar estrictamente ya a salud, por favor, ¿verdad? El tema de atención, medicamentos, turnos, etcétera, etcétera. Lastimosamente nos queda re poco tiempo. Primero, las quejas de salud. Bueno, salud, lastimosamente, doctor, consejero, obviamente es, si estamos mal o en perspectiva, jubilación hay que hacer modificaciones porque, o si no podemos tener problemas a futuro. Ahora tenemos problemas en salud, es así, doctor, ¿verdad? En relación a lo que ingresa y a toda la demanda que hay, ¿no? Y la parte de salud no está exenta, no es independiente a todo lo que se había hablado antes. Sí. El problema financiero afecta directamente a la parte de salud, donde no podemos ir a la par al avance tecnológico que quisiéramos brindar, tener los mejores medicamentos, los últimos, es por un problema financiero, pero sí lo que no permitimos básicamente es la mala atención al asegurado. Ya suficientes problemas tiene con su salud, con la falta de medicamentos, como para que los tratemos mal otra vez. Por eso son dos temas, ¿verdad? Uno es la cuestión financiera de salud, ¿verdad? ¿Hasta qué punto se recauda y hasta qué punto brinda servicios por encima o no, pregunto ahora, de lo que recauda? O sea, yo no puedo brindar más servicios de lo que recaudo, digamos, ¿verdad? Primero si hay ese desfasaje y después vamos, digamos, a una cuestión que es una voluntad, que es atender bien o mal independientemente de los recursos que tenga. Pero a ver, el tema de lo que ingresa a salud y los egresos que tienen ustedes. Y la realidad, Mina, es que nosotros atendemos mucho más de lo que recaudamos. O sea, nosotros haciendo un promedio así, hablando siempre en números grandes, estamos ahora con la recaudación 39 a 40 millones de dólares por mes y nosotros gastamos 52, 53 millones de dólares por mes. Así es, o sea, cada mes estamos desfasados 10, 12 millones de dólares y aún así nosotros no restringimos nuestra atención al asegurado y no tomamos medidas estrictas tampoco para que el sistema sea eficiente, porque el sistema tiene que seguir siendo solidario. Nosotros con una obligación en salud es atenderle a ese paciente jubilado que tiene ya sus problemas de enfermedad y puede tener sus enfermedades catastróficas, como también tenemos la obligación de atender a ese niño que tiene una neumonía. O tenemos la obligación de atender a ese gran accidentado, a ese gran quemado que necesita una atención y restituirle lo más rápido posible al trabajo. O sea, nuestro universo de atención es altísimo. Pero nosotros no nos fijamos, cuando le estamos atendiendo a un paciente no nos fijamos si no tenemos plata o no tenemos plata. Igual, es como nosotros... Como siempre decía un presidente, y la otra hizo, esa es su palabra, el presidente actual del IPS, es que nosotros tenemos que hacer los cambios en salud, las reformas en salud, pero como si tuviésemos un avión en marcha. ¿Y cómo? A ver, porque acá es claro, digamos, o sea, si ustedes ingresan a salud 40 y gastan 52, ¿verdad? Lo que digo es que, ¿qué ajuste hay que hacer en términos financieros, digamos?
Desde el punto de vista de salud, de planes de salud, Sí. de tratar de llegar a la mayor cantidad de gente posible y el mayor tiempo, tenemos que hacer una reingeniería interna. Tenemos que ver cómo gastar. No podemos ahorrar dinero en salud nosotros, pero sí podemos mover gente y tratar de utilizar mejor los recursos que disponemos, que muchas veces se malgasta. Existen estudios que no se retiran, por lo visto no le interesa, o hay análisis que se repiten diariamente y todo eso cuesta dinero. O sea, Eso se puede es- recortar. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se puede, doctor? Gestionando. Gestionando. La gestión también es demasiado importante. Un problema habitual en salud es la rotación cama-día, por ejemplo. Yo fui médico asistencialista y prestaba mis servicios a los seguros. Y vos te vas a un seguro privado y vos trabajás y operás a un paciente y al segundo día que no le das de alta ya viene el interventor y te dice, ¿por qué su paciente todavía sigue internado, doctor? Sí. En cambio, el IPS está por un estudio, de repente están 8 días o 10 días de internación. Y abajo la urgencia está saturada, ¿verdad? Un paciente de urgencia a las 24 horas tiene que resolver. O se interna o se va a su casa. ¿Y cómo se ¿verdad? puede hacer ese Y esa es lo que reingeniería de estamos gestión? viendo ahora, justamente acá con el consejero de salud, solemos mantener ideas. Él tiene ideas claras, él también fue gerente de salud. Acá tenemos 2 gerentes, ¿verdad? Sí. Que tienen un vasto conocimiento de toda la problemática en salud. Entonces, Pero estamos- ¿cuándo empezarían a ver esa alternativa? Yo creo, Mina, que ya se está empezando. Está empezando, esta semana empezaron a llegar los medicamentos después de casi 8 meses de una licitación muy larga donde casi 36 oferentes con protestas y ir solucionando todo eso. En este momento, con mucho agrado visto ayer, ya me empezaron a enviar que están llegando los medicamentos en cantidades como para poder cubrir las necesidades. Claro, pero aparte de la cuestión inmediata, de que se necesitan más medicamentos, falta el tema de los turnos, la mala atención, ¿verdad? Yo lo que la pregunta era más de fondo, digamos, en el sentido de ver cómo equilibrar Los gastos. esos desfasajes Sí. financieros. El gran gasto, o sea, el gasto, hablemos de salud propiamente, Sí, de el fondo de salud propiamente, Mina, ¿verdad? Sí. Se habló mucho en estas últimas semanas sobre los gastos de las enfermedades catastróficas. ¿Cuáles son esas? Las enfermedades renales, Sí. todas las variedades de cáncer Cáncer. del país, los reumatológicos, los diabéticos y enfermedades neurológicas graves. Sí. Realmente el consumo en salud, lo que gasta en salud, 2% de la población de asegurados de IPS consume el 98% de lo que consume por mes en medicamentos e insumos. Dios mío. Y esa es una población que son los que tienen enfermedades catastróficas. Como yo dije anteriormente, sí tenemos la obligación de atenderla. Y yo dije también en un programa que sí o sí el IPS tiene que entrar en el programa o reflotar o entrar a estimular el programa de FONARES, que es el Fondo Nacional de Recursos Solidarios en Salud, que es una ley que estuvo en el gobierno de Lugo en el año 1998, pero nunca tuvo fondos para que pueda realmente prestar atención. ¿Qué es lo que yo creo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros, ya que no se mueve el Estado en esa línea, yo creo que el IPS tiene que comenzar a hacer el brazo de palanca para que mueva eso. ¿Qué es lo que Porque esto compensaría de que Claro. el gran presupuesto que lleva todas estas enfermedades, que el Estado, que haya un fondo, digamos. Un fondo en el cual todos aportemos. Ajá. ¿Por qué está fondeado el FONADE? Está fondeado por el impuesto al tabaco, el impuesto a la bebida alcohólica, a las puestas, y también estuvo en un momento dado Itaipú y Yacyretá, y después Itaipú y Yacyretá se bajaron y no aportan más para ese fondo. Lo que yo digo es que nosotros, también el IPS, ¿por qué el IPS va a estar excluido del sistema del Fondo Solidario de Atención? Si los pacientes que tienen enfermedades renales, el 32% de los renales están en el IPS. Del universo de 35.000 pacientes oncológicos del Paraguay, 25.000 pacientes retiran medicamentos del IPS. O sea, es verdad eso que dice de nosotros, que nosotros solamente llegamos al 21 o 22% de la población. Es mentira. Ahí con esos 2 ejemplos te estoy diciendo que es mucho más alta la atención que nosotros damos, porque muchos pacientes privados, o sea, tienen en privado por la medicina privada, pero retiran sus medicamentos del IPS. Exacto. Sí. Y entonces ahí vamos al desfasaje que dice Vanessa, 300.000, 330.000 guaraníes vas a aportar por mes, pero vos retirar medicamentos por 90 o 80 millones de guaraníes por mes. Exacto.
Entonces, Con ese tipo de enfermedades. eso Con es ese lo tipo que de enfermedades. desequilibra el sistema. Entonces, lo que yo propongo, pues, mi idea Sí. personal, todavía no discutimos a nivel de consejo, pues yo propongo que nosotros entremos en el FONARE, que una parte grande del FONARE sea fondeado por el IPS, que eso se blinde. Yo me pongo como ejemplo el Banco Central. Sí. Hubo una política de Estado que el Banco Central se le blindó por 10 años, 15 años, y ahora es un ejemplo para el país. ¿Por qué nosotros no podemos ser el ejemplo si nos blindan la salud? Que entremos en ese sistema, entremos entre los policías, entre todo lo que es el Estado, entre las universidades y entre también el IPS. Que aporte Itaipú, que aporte Yacyretá también para ese fondo. Porque para cualquier fiesta patronal pone plata Itaipú, pero no pone plata para la salud, que es el servicio social más importante que necesita la población. Claro, y correcto. blindemos ese fondo que está sola y exclusivamente para eso. Y esa es la salvación en gran parte para el sistema de salud del Paraguay y también nos va a alcanzar a del IPS. nosotros. Nos va a alcanzar a nosotros, sí o sí. Bueno, tengo que ir a una breve pausa y después, doctor González, quiero saber qué está haciendo o qué se está haciendo para el tema que la atención sea mejor, independientemente de los problemas financieros, digamos, ¿verdad? Que no se le deje esperar afuera bajo el frío, que se le ponga una carpita, que se arregle la ventana, que se pinte, que se limpien los baños, qué sé yo, detalles que yo siempre pongo de ejemplo el Bungermini, ¿verdad? No sé cómo está ahora, pero me acuerdo que me fui a visitarle a un amigo que ya murió, Ananías Maidana, un gran dirigente, y me llamó la atención, primer mundo, o sea, todo, me revisaba mi cartera, ¿le puedo decir? Sí, claro, porque no tenés que meter ni galletita, ni pancho, ni morcilla, y esas cosas que, ¿verdad? No, ahí nada, impecable, lindo, ¿verdad? Entonces digo, a ver, esa es una atención impecable, ¿por qué acá, Paraguay, IPS también es, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no podemos hacer eso en el Hospital Central, por ejemplo, que es una mugre muchas veces, ahora hace rato que no voy? Doctor González, esto que te decía, ¿qué posibilidad existe de que haya una mejor atención? Yo no digo que todos los funcionarios del IPS, hay gente maravillosa trabajando en el IPS, pero de que hay de repente una mala calidad, y eso no tiene que ver, digo, con los costos financieros, etcétera, etcétera, sino que, no sé, si es una cuestión de empatía. Uno ve que hay personas 5 grados, 4 grados y haciendo fila afuera, digamos, y gente con su nenita, una señora ya de edad. O sea, ¿qué les cuesta? Pase, señora, ¿verdad? Y ver un lugar para acogerles y que puedan esperar su turno. O sea, cuestiones básicas, digamos, ¿verdad? O que uno llame y no esté ahí, la musiquita, ¿verdad? Entonces la persona que trabaja, a mí, en mi caso, me dice, me tengo que ir únicamente, Mina, porque es cierto, me ponen la musiquita y no la atienden jamás, ¿verdad? Entonces se va a buscar el turno, pierde el trabajo, vuelve otra vez, después se va otra vez al turno, tarda otra vez. O sea, en síntesis, ¿qué lo podemos hacer para mejorar eso que no tiene que ver con la plata, sino que con la gestión? Aunque no crea, influye también el dinero. Nuestro sistema de call center también no es el más apto en este momento, sí, ya tiene sus añitos, pero no hay otra cosa que más que el control. Nosotros, autoridades, debemos estar controlando constantemente. Evidentemente, cuando surgió esto del frío y la gente que estaba afuera, cuando se intervino, empezaron a ir las autoridades, se fueron a las 3:30 de la mañana para ver cómo era realmente ahí y nos pasaban videos. En el momento en que empezaron a llegar más tarde la gente entendiendo de que la atención empezaba a las 5 de la mañana, les llegó ese mensaje cuando supieron de que iban a ser todos atendidos. Cuando se hace un sistema donde hay competencia por ser el número 1, número 2, y les tratamos de dar a entender de que no hay número 1 o 2 porque hay 15 boxes. Entonces los 15 primeros son el número 1, por decir. Están siendo atendidos al mismo tiempo. Pero nos falta explicación, llegar a la gente y como dijo, el abrir la puerta cuando hace 4 grados, creo que es una cosa básica y solamente con control creo que vamos a conseguir. Sí. Ahora nosotros estamos por crear un departamento de supervisión de la gestión de salud. Eso. Eso es nada más que obtener todos los ratios, toda la productividad de cada uno de los servicios e identificar todos los problemas que están discutiendo con el doctor González. Entonces nosotros vamos a poder decir, Aníbal de los Ríos no cumplió porque vino tarde a su consultorio, Aníbal de los Ríos le atendió en 3 minutos, una atención que debería ser 10 o 15 minutos. Vamos a hacer una medición de todo eso y en base a esas mediciones
vamos a tener las respuestas para esas mediciones. Como se hace en todas partes. No es un sistema policial como a mí me dijeron ya cuando era gerente de salud, sino que es lo que se usa. Si no hay control, Es todo el mundo. lastimosamente. Eso es así acá y en Hong Kong. Y nosotros queremos también hacer el pago en el día de mañana, si regularizamos todo nuestro sistema de salud y todo, hacemos las mejoras, pagar por metas y objetivos a los médicos y a los funcionarios del IPS, estimular a eso, porque al final yo estoy segurísimo y puedo firmar acá que nos va a salir igual de costo. Yo digo, hay que copiar lo que se puede adaptar, digamos, y funciona, ¿verdad? Yo siempre digo, el Albert Einstein, por ejemplo, en el Brasil, ¿verdad? La atención, por usted sentirlo una reina, ¿verdad? No parece un hospital. Sí, la calidez, oh, mi querida, esto, que lo otro, ¿verdad? Acá, pasá, no hay pori, ¿verdad? No, ¿por qué no pueden? Tienen que hacer un curso de decir, gente, ¿saben qué? A ustedes se les paga un buen salario, porque el IPS también tiene características de que gana bastante bien en relación, digamos, a otros servicios. Entonces hay que exigir la calidad, ¿verdad? De la atención. Eso es simplemente ser más amable. Lo mismo yo digo, si yo quiero ser puta, no puedo ser monja, ¿verdad? No, ¿verdad? Entonces, si uno quiere estar en un rubro que es salud, que es sensible, tiene que tener calidez humana. Y si no, no servís, mi reina, anda a trabajar de secretaria, hacer cualquier otra cosa que puede darte tus malhumores, ¿verdad? Pero acá no, ¿verdad? Entonces digo, eso tienen que ser firmes ustedes, sinceramente. Porque por unas cuantas, joden a todo, porque hay gente que realmente son, pero apostolados hacen en su trabajo, ¿verdad? Y otros que no, ¿verdad? Entonces hay que, doctor, lo que quieras decir por último, porque se me reba el tiempo. A ver, decirle, sobre todo a los asegurados, ¿verdad? Sí. Que a quienes nos debemos, decirle que este equipo de trabajo, ¿verdad? El consejo y los gerentes, los directores, estamos trabajando para primero transparentar la institución, ¿verdad? Cuando llegamos realmente había muchas cosas irregulares, ¿verdad? Alzábamos la alfombra y qué sé yo, de repente aparecía un dragoncito. Y bueno, eso se va a la justicia, ¿no? Ya se fue, tenemos más de 10 denuncias realizadas, ¿verdad? Le visitamos al fiscal general del Estado, hicimos también visita a la Corte Suprema de Justicia. Claro, pues si hay impunidad se va a seguir, así nada más. Entonces, exactamente. Entonces, todas esas cuestiones que nos van a ayudar. Estamos tratando de orientar todo lo que es el tema financiero para solucionar. Ya me reuní en una oportunidad con el señor presidente, inclusive antes de su viaje, el día miércoles a la mañana estuvimos discutiendo y estamos llegando a algunas coincidencias que van a servir para los asegurados y seguramente que en poco tiempo más. Lastimosamente, cuando uno quiere hacer bien las cosas, es lento. Es lento, no se ve el resultado tan pronto. Sí. Es así. Pero algunas cosas, esto entiendo, estas cuestiones de fondo, que cuando tengan los 2,5 más los 1%, más 1,5, etcétera, se va a sanear todo. Pero mientras tanto, sean estrictos en que la gente atienda bien y sea más empática con los asegurados. ¿Sabes un poco una cosa? Se me va el tiempo, ahí me ponen chau. Perdón, sí. ¿Qué? Lo que quieras decir. No, iba a decirte nomás que nosotros abrimos un horario del turno nocturno, sí, que fue idea del IPS, ¿verdad? Después también lo pasó hizo Salud. El Salud, sí. Y con eso nosotros mejoramos bastante la demanda, la oferta y la demanda en salud, sí, no los horarios. Por eso, son pequeños ajustes que hacen. Pequeñas cosas que no nos costaron ningún peso, más que reorganizar internamente. Como eso, a eso me refiero. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a continuar esto. ¿Cuándo presentan, ustedes saben, el ministerio, cuándo presentan la ley? ¿Esta? Y nosotros a la vuelta del presidente tenemos una última reunión para acordar, ¿verdad? Ya todo el tema del cálculo que queremos hacer. Y después ya va ¿a Senado o diputado? A Senado primero. A través de nuestros senadores queremos impulsar esa ley. Gracias, sí, muchas gracias. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Ya sabes que de lunes a viernes de 16 a 18 horas te espero siempre por Radio Monumental, la 1080. Chao, chao, que tengas una muy, pero muy buena noche.